Buenas tardes a los hermanos que están en la transmisión. Gracias a Dios, hermanos, por este momento de alabanza. Y ahora que estamos preparados para escuchar la predicación, vamos a preparar nuestra mente, nuestro corazón, para que Dios nos alimente a través de su palabra. Vamos a hacer una breve oración, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor, porque conforme a tu gracia y tu misericordia, Señor, tú nos tienes con bien, nos tienes con vida. Padre, perdona nuestros pecados, Señor, y fortalece la vida de cada uno de nosotros. Que la Escritura, Señor, sea un hermoso alimento para nuestro espíritu, para nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a preparar nuestras Biblias, por favor. Vamos a preparar nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, por favor. Vamos a preparar nuestras Biblias en el libro de, por favor, Romanos capítulo 8, y vamos a quedarnos allí. Estamos estudiando una serie, hermanos, de predicaciones que se llama Discípulos de Cristo. La meta, ¿verdad?, es que cada uno de estos sermones sirvan como un aliciente, como una exhortación, como un ánimo para que cada uno de los hijos de Dios nos propongamos entregarnos al Señor de una manera en la que nuestra vida vaya moldeándose a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El tema que vamos a estudiar, hermanos, el día de hoy es un tema que se llama el Espíritu Santo y el discípulo. El Espíritu Santo y el discípulo. Hermanos, al estudiar la palabra de Dios nos damos cuenta que todo discípulo de Cristo es alguien, ¿verdad?, que permite que el Espíritu Santo juegue un papel preponderante, primordial, directivo en la vida de ese creyente, en la vida de ese discípulo. Quizás no es necesario hablar de esto, pero me gustaría, como punto número 1, hablar acerca de quién es el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9, y posteriormente 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Voy a leer primero Romanos capítulo 8, versículo 9. Hermanos, dice así la palabra de Dios: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Quiero que observemos, hermanos, en este pasaje de la Biblia, que Pablo, el autor de este verso, utiliza lo que yo llamaría un juego de palabras o un juego de expresiones, que si nosotros no le ponemos la atención debida, no vamos a alcanzar a darnos cuenta de la igualdad que está, o de cómo Pablo se está refiriendo al Espíritu Santo, y de la igualdad de Dios, de la igualdad de Cristo, y más tarde en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, de la igualdad del Espíritu Santo. Pablo está hablando acerca del Espíritu y dice que es el Espíritu de Dios, pero más tarde dice que es el Espíritu de Cristo. Y uno pudiera preguntarse, bueno, ¿es de Dios o es de Cristo? Bueno, de acuerdo a la Escritura es de ambos, porque Cristo es Dios, ¿verdad? Por lo tanto, podemos traer a la memoria allá en Juan capítulo 14, 26, si mal no recuerdo, y 15 a 26, cuando Jesús dice que el Padre va a enviar al Espíritu en mi nombre, y después dice en el 15, al cual yo enviaré. Y allá cuando uno está leyendo Juan dice, bueno, a ver, espérate, ¿lo va a enviar Jesús o lo va a enviar el Padre? Y cuando uno ya se plantea esa pregunta, ¿lo envía Jesús o lo envía el Padre?, la respuesta es la misma. Bueno, el Padre y Jesús son el mismo. Creo yo que con ese pensamiento, y si no fue eso lo que tuvo en mente Pablo, por lo menos concuerda con lo que había dicho Juan, ¿verdad? Dios y Cristo son la misma persona. Por lo tanto, se puede decir que ese Espíritu es de Dios y es de Cristo. Pero quizás todavía no nos ayuda mucho a dejar en claro quién es el Espíritu Santo. Vamos a 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Y en este pasaje de la Escritura, el apóstol Pablo es más tajante, es más claro. Quizás
porque Él está resolviendo una serie de situaciones que se habían dado o que se estaban dando en la iglesia de los Corintios, quizás porque Él está tratando de dejar en claro una doctrina diferente a la que estaba escribiendo allá en Romanos, y a los hermanos de Roma no les era tan necesario que Él escribiera esto porque ellos lo sabían o lo conocían. Lo cierto es que según a los Corintios 3:17, hermanos, dice lo siguiente. Voy a leer la palabra de Dios que dice así: porque el Señor es el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aquí Pablo está utilizando también, hermanos, un juego de palabras. Primero que nada dice que el Señor es el Espíritu, y después dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 8, versículo 32, dice Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Juan capítulo 14 dice: yo soy la verdad. Entonces quien conozca a la verdad, que es Cristo, será libre. Pero cuando Pablo escribe a los Corintios, dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y entonces aquí podemos igualar al Espíritu con Cristo. Y si Cristo se equipara con Dios, entonces Dios y Cristo son el mismo. El Espíritu, Cristo y Dios son el mismo. Porque por si no nos quedan claro, dice el versículo 17 en la primera parte, porque el Señor es el Espíritu. Traducido eso en palabras más sencillas, diría así lo siguiente: porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. O bien podríamos decir, porque Dios es el Espíritu, o podríamos decir porque el Espíritu es Dios, y donde está Dios, o donde está el Espíritu de Dios, del Señor o de Cristo, allí hay libertad. Espero no revolverles con todo esto. El punto es, el título de la predicación de hoy se llama El Espíritu Santo y el discípulo. Cuando el Espíritu Santo, cuando el discípulo de Cristo quiere tener comunión con Dios, necesita depender del Espíritu Santo. Que si bien es cierto, son la misma persona, cada uno juega un papel distinto, diferente. Es el Espíritu Santo el que nos mueve, nos empuja, nos motiva, nos insta, nos redarguye, nos anima a ir a la presencia del Padre por medio de Jesús para tener el anhelo, la intención, el deseo o la pasión de querer ser discípulos de Cristo. En pocas palabras, necesitamos tener comunión con Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Bien, 2. ¿Qué anhela el Espíritu en nosotros? Y es aquí a donde nos vamos a quedar un poco de más tiempo durante la predicación. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo anhela en la vida de cada uno de nosotros? Ojo, cuando hablo de anhelo, hablo de libertad. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con la libertad de elegir. Le dio la libertad de decidir adorarle a Él o tomar una decisión que le llevara por un camino diferente que no ignoraba. Dios le dijo a dónde llevaría el hombre tomar decisiones alejadas de Él. Le dijo: el día que tú comas de este fruto, ese día morirás. Pero es una decisión que tú vas a tomar. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y por consecuencia el Espíritu Santo viene a nuestra vida, ese Espíritu Santo, esa presencia de Dios, esa presencia de Cristo en nosotros, nos da la libertad de elegir qué camino seguir. Por eso es que utilizo la frase que anhela en nosotros. ¿Qué desea hacer con cada uno de nosotros, hermanos, el Espíritu Santo? Vamos a ver en primer lugar, que no estorbemos su obra en nuestra vida. Que no estorbemos su obra en nuestra vida. Acompáñame por favor a Primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, por favor. ¿Qué es lo que anhela? Que no estorbemos su obra en nuestra vida. Es decir, el Espíritu Santo quisiera desde el primer momento que una persona cree en Cristo,
Quisiera moldearlo, trabajar con él, en él, a través de él, en su vida, hacer de él un cristiano fuerte, maduro, humilde, sensible, espiritual. Pero él no obliga a nadie. Él no obliga a nadie, pero anhela eso en la vida de cada uno de nosotros. Anhela que yo no lo estorbe, que yo no me interponga, que yo no lo detenga. Porque él quiere. No sé si se han dado cuenta, hermanos, pero hay ocasiones en las que inconscientemente oramos erróneamente. Por ejemplo, decimos: Señor, si tú quieres que vayamos a predicar tu nombre. La pregunta es: ¿Él no quiere que prediquemos su nombre? Fue lo primero que Él mandó. Entonces, ¿por qué yo le digo: Señor, si tú quieres que predique tu nombre? No, Él quiere que lo predique. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, Él quiere hacer en nosotros. El más interesado en nosotros es Dios por medio de su Espíritu. Dice Primera Tesalonicenses, di tiempo para que lo encontremos, capítulo 5, versículo 19. Dice: no, ¿qué dice? No apaguéis al Espíritu. Sé que es predicación, pero ¿qué idea te da esa frase? No apagues al Espíritu. ¿No lo qué? No lo hagas sentir triste. ¿Qué más? Un par de opiniones más. No lo disminuyas. ¿Qué más? Que vamos según la carne. ¿Te ha pasado que tú llegas con alguien y muy animoso? No, mire, vamos a hacer esto y el otro y aquello. O te invito acá y le vamos a pasar muy bien. Y mira, estuvo muy... sí, eres bien exagerado. Y empieza a decirte, y dices: uy, no. ¿Qué tienes? No, pues es que me achicopalaste todo, ¿verdad? Es más, ya ni quiero ir yo tampoco. Me desanimaste completamente. ¿Algún día te ha pasado que alguien te ha desanimado o has desanimado a alguien? ¿Le has robado el gozo de una noticia, te quería invitar a hacer algo, ir a algún lugar y dice: no, ¿sabes qué? Creo que ni me convino venir contigo porque, híjole, no, ya me robaste hasta el ánimo. Bueno, eso hacemos nosotros con el Espíritu Santo cuando nosotros le estorbamos. ¿Cómo puedo yo estorbar la obra del Espíritu Santo en mi vida? Pues evidentemente involucrándome en el pecado, no teniendo comunión con Él, no deseando las cosas espirituales, no teniendo una espiritualidad, ¿verdad?, que involucre todo mi yo, sea mi familia, sea mi trabajo, sean mis estudios, sea mi diversión, cualquier cosa. Yo lo voy desanimando. Él quiere empujarme, Él quiere animarme. Finalmente dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Él es el que Dios pone en nosotros el querer como el hacer de acuerdo a su buena voluntad. Y el Espíritu Santo me está recordando que lea, que ore, que asista al templo, que haga, que participe. Pero yo digo: sí, luego sí, al rato sí, pero mañana sí, pero cuando tenga tiempo. Dice: no apagues al Espíritu. Ahora, no quiero decir que el Espíritu Santo se desanima o se desalienta. No, Dios es perfecto. Simple y sencillamente que, ¿verdad?, cuando yo le estoy diciendo no a la obra, pues entonces Él está trabajando mejor en otros. En contraparte, a lo mejor tú dices: bueno, nunca nadie me ha desanimado, pero sí, cuando yo trato de animar a alguien y veo que no responde, que no quiere, digo: bueno, pues mejor me voy con otro. ¿Te ha pasado? Dices: bueno, pues mejor me voy con este amigo, mejor me voy con tal persona, porque yo sé que a él no lo voy a convencer, o a ella con nada. Bueno, el Espíritu Santo muchas veces quizás, o más bien siempre, ha querido trabajar con nosotros, pero algunas veces quizás mejor ha elegido a X o Y hermano o hermana porque yo no le he permitido, le he estorbado la obra perfecta que Él quiere hacer en mí. Efesios 4:30 es un pasaje paralelo que creo yo complementa o confirma la idea que estoy desarrollando. Dice Efesios capítulo 4, versículo 30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Qué maravilloso es recordar ese término sello o sellamiento. Quiero recordarles un poquito, hermanos, cuál es el contexto de esta palabra. En la época de Pablo, hermanos, Éfeso, una ciudad marítima donde se solía transportar habitualmente madera. Literalmente, hermanos, las personas que compraban madera y la transportaban por barcos,
Ustedes iban al lugar donde se vendían las maderas y cada persona que iba a comprar su madera necesitaba llevar un sello. Imagínense que este control remoto es un sello, ¿verdad? Que dice aquí Germán Álvarez Martínez, y entonces yo lo colocaba en un cojín, llamaría yo el día de hoy, y sellaba toda mi madera, ¿verdad? Para que pudiera subir al barco o enviarse quizás por pequeñas corrientes, de tal manera que podía revolverse con cualquier otra madera, y cuando llegaba al otro puerto, yo podía ir a ese puerto y recoger mi madera y podía reconocerla porque la había sellado. Ahora, ese sello implicaba, primero que nada, propiedad. Implicaba que yo había pagado por ella. Implicaba que estaba bajo mi autoridad, bajo mi cuidado. Y por lo tanto, mi reconocimiento. Yo ya había pagado por ella, iba a ir por ella y la iba a reconocer aun cuando estaba revuelta con cualquiera otra. Dios ha hecho eso con su Espíritu Santo. Él cómo nos va a reconocer, no por nuestros rostros, sino por lo que hay en nuestro corazón, su Espíritu. Y ese Espíritu no debe de ser contristado con nuestra vida, no debe de ser apagado. Debemos de permitirle que obre en nosotros. Así que la próxima vez que tú sientas un impulso de Dios, no le digas no. Si tú llegas a tu corazón, llegas a tu casa muy cansada, muy cansado, y dices, pues sinceramente hoy como que no, mejor me voy a dormir porque si leo mi Biblia ni me voy a concentrar ni nada, pero ya te vas a acostar y algo dentro de ti te dice, Germán, lee tu Biblia. Bueno, lee un poquito. No lo contristes, no digas no he orado, ora un poquito. Y si puedes, ora más, haz un esfuerzo de hacerlo más, porque en el tema anterior hablábamos y decíamos que si nosotros resistimos al diablo, va a huir de nosotros. Ya de antemano sabemos que el enemigo no quiere que lo hagamos, y por otro lado el cansancio o la frialdad me dice que no, pues entonces yo voy a decir que sí. 2. La segunda cosa que el Espíritu Santo anhela en mi vida es llenarme. Efesios capítulo 5, versículo 18. Ahora, esto es interesante. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra de Dios así, Efesios 5, 18. No te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Es decir, te lleva al libertinaje, a la perdición. Antes bien, sé lleno del Espíritu. Déjenme recordar rápidamente cuando dice no te embriagues. La palabra griega embriagarse significa intoxicarse. En aquel entonces, la manera más común de intoxicarse era el vino. Hoy, si alguien me dice, hermano, no te intoxiques, me diría, no fumes. Me diría, no bebas. Me diría, no te drogues. Me diría, no metas en tu cuerpo nada que te haga perder, ¿sí?, el juicio. Porque cuando yo introduzco en mi vida cualquier cosa que me intoxique, me hace perder el juicio. No, dice, antes bien, mejor toma la decisión de ser lleno del Espíritu Santo. Porque una persona llena del Espíritu es una persona que está controlada por el Espíritu. ¿Qué se necesita para ser lleno del Espíritu Santo? Algún día tú y yo hemos experimentado la llenura del Espíritu Santo, sí, cuando recibimos a Cristo. Porque cuando recibimos a Cristo, fuimos bautizados en, con o por el Espíritu Santo. Y ser bautizados en, con o por el Espíritu Santo significa que fuimos llenados de la presencia de Dios. Por eso siempre se habla del primer amor. Porque como somos llenados de la presencia de Dios, el Espíritu Santo nos lleva y nos anima y nos motiva. Y por eso cuando somos nuevos queremos hacer muchas cosas. Pero conforme vamos avanzando en la vida cristiana, conforme vamos creciendo, en lugar de caminar a ser discípulos, vamos retrocediendo. Él anhela quedarse allí siempre, pero dice, tienes que ser consciente de una cosa, te estás llenando de otra cosa que no sea Dios, deja todo aquello que te está llenando, que no tiene que ver con Dios, y llénate de su presencia. A lo mejor tú dices, bueno, hermano, yo no me intoxico con nada. Qué bueno, gracias a Dios. Pero ¿de qué te estás llenando? Permítanme hacer una ligera comparación. Espero tener la capacidad de explicarme con claridad.
¿Yo podría vivir todos los días comiendo hamburguesas o pizzas, hermanos? Bueno, a lo mejor sí. Pero ¿cómo estaría mi salud? ¿Cómo estaría mi peso? ¿Con qué colesterol terminaría? Triglicéridos. ¿Cómo terminaría mi presión? Digo, sí puedo vivir la vida comiendo hamburguesas, pero no me estoy alimentando. Estoy llenando mi cuerpo, pero de cosas inapropiadas, de cosas correctas. En contraparte, si yo como una comida balanceada, no solamente voy a comer, sino que me voy a alimentar correctamente. Y se va a ver la diferencia, ¿sí o no? Se nota la diferencia entre una persona que se alimenta, o se va a notar definitivamente la diferencia entre una persona que se alimenta bien y alguien que come hamburguesas todos los días. Vamos a pasar eso a lo espiritual. Si yo estoy alimentando mi espíritu de cosas no espirituales, de cosas vanas, ¿cómo voy a estar espiritualmente? Voy a estar, permítame decir lo siguiente: antes se creía que una persona llenita estaba bien alimentada, pero sorpresa, hay personas de complexión robusta que tienen anemia. Y tú dices, ¿cómo puede tener anemia si está bien llenito? Porque está mal alimentado. Hermanos, ¿tenemos anemia espiritual? ¿O estamos llenándonos del Espíritu Santo de Dios? Le estamos diciendo que sí. ¿Tenemos ese anhelo por la presencia del Señor en nosotros? Oramos a Dios y le decimos, Señor, controla mi vida, mi mente, mi voluntad. Algo por lo cual yo he orado en los últimos meses, y sobre todo más ahora que se acercan mis cirugías, yo le oro todos los días y digo, Señor, toma el control de mi mente, de mi voluntad, de mis emociones y de mi espíritu, para que yo pueda estar tranquilo. Hasta hoy, gracias a Dios, ¿verdad? Dios sabe que no miento, no estoy pensando en eso, no me preocupa. Yo espero que en el momento llegue igual. Yo le estoy pidiendo al Señor todos los días, toma el control de mi mente, de mi voluntad, de mis emociones y de mi espíritu. 4 cosas que si no colocamos bajo el poder de Dios, bajo la autoridad de Cristo, bajo el control del Espíritu Santo, pueden acabarnos. Pueden acabarnos. Porque no falta quien dice, ¿te van a operar de eso? Tengo un amigo que se murió. De las 2 cosas, no me digas, no. Tengo un compadre que en el quirófano se puso mal y falleció. No, otro que quedó bien mal, bien mal. No me digas, no te operes. ¿No? Y es cuando le digo a mi esposa, llegas a casa, ¿y qué te han dicho? Pues que me voy a morir. ¿No? Que me voy a morir. Hay que decirle a Dios, Señor, toma el control de mi mente, de mis pensamientos, porque si no empiezo, ¿y qué tal si sí me muero? ¿Y qué tal si sí se equivoca el doctor? ¿Y qué tal si sí? No, pues es que conozco a una persona que le dejaron unas tijeras adentro, y conozco no sé qué personas que le pasó el otro, y luego me digo, ¿y qué tal si sí me dejan algo aquí? ¿Y qué tal si luego ya me sale un chipote por acá, no? ¿Sí te das cuenta? Pasemos esto a tu vida. A lo mejor tienes un problema, alguna necesidad, alguna situación económica, algún problema con un maestro, has platicado con alguien, ves las noticias y tu mente, tu corazón se empieza a llenar de todo. ¿Por qué viene la ansiedad, hermanos? Porque nuestros pensamientos tomaron el control de nosotros, no nosotros de ellos. Porque nuestras emociones nos están controlando, no nosotros a ellas. Porque nos estamos llenando de aquello que no tiene que ver con Dios, nos estamos intoxicando, estamos no solamente estorbando la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, sino que estamos haciendo a un lado su deseo es llenarnos, es que nos mantengamos tal y como nos dejó al principio. 3, la tercera cosa que anhela el Espíritu Santo en nosotros, además de que no estorbemos su obra y de llenarnos, es darnos gozo. Darnos gozo por lo menos en 3 áreas.
el gozo de Cristo, darnos gozo en medio de la prueba y darnos gozo en hacer la voluntad de Dios. Hablemos del gozo de tener a Cristo. Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Me atrevo a creer que la gran mayoría de los que estamos aquí y están en la transmisión conocen este pasaje de la Biblia, así que vamos a recordarlo brevemente. El título de la predicación de hoy, hermanos, estamos estudiando una serie que se llama Discípulos de Cristo. El propósito de Dios, el anhelo de Dios, el anhelo de Cristo es que seamos sus discípulos. La predicación de hoy se llama el Espíritu Santo y el discípulo. El Espíritu Santo anhela, hermanos, que seamos personas que tengamos gozo en nuestra vida, y el primer gozo es tener a Cristo. Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. El que cree en mí, dice nuestro Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Dice el Señor, pero cuando reciban ese Espíritu, no, hombre, se van a sentir frescos, animados, contentos, felices, con gozo. Platicaba yo con una jovencita de la iglesia a quien estoy discipulando. Yo le decía, le hablaba acerca de la identidad cristiana y le decía que una persona, un cristiano, debe de tener la identidad de Cristo en su vida, que por donde quiera que va y le preguntan, oye, ¿tú quién eres? Preséntate, ¿tú quién eres? Me llamo Germán Álvarez Martínez y soy un hijo de Dios. Cuando alguien te pregunte, te diga, preséntate, ¿tú quién eres? Soy fulano de tal, soy un hijo de Dios. ¿Cómo? Soy un hijo de Dios. Pero eso, ¿qué tiene que ver? Es que tú me preguntaste quién soy. No, o sea, tú quién eres aquí en el trabajo, tú eres qué, eres un comerciante, eres el jefe, ¿quién eres? Ah, bueno, aquí en el trabajo soy esto, soy el encargado de las máquinas, en mi trabajo soy el que supervisa, soy el que barre, soy el gerente, no lo sé. Pero eso yo lo soy aquí. Allá afuera, cuando la gente me ve, soy una persona común y corriente. ¿Sí me explicó? Pero allá afuera y aquí y en cualquier lado, soy un hijo de Dios. Y eso es algo que me debe de provocar gozo, alegría. Tengo al Señor en mi vida, somos sus hijos. Y si somos hijos de Dios, cualquier cosa que recibamos, dejemos de recibir o nos pase en la vida, gracias a Dios. Doy gracias a Dios por las predicaciones que estamos recibiendo el domingo, porque nos están recordando eso. Hay que aprender a ser agradecidos, 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 agradecidos. Soy un hijo de Dios. Oye, ¿qué es lo mejor que te ha pasado? Lo mejor que me pasó en la vida es el día que yo conocí de Cristo. Eso fue lo más hermoso en mi vida. ¿Cuál es el regalo más bonito que te han dado? El regalo de la vida eterna. ¿Cómo? No, yo te pregunto, un reloj, un perfume, una flor. Ah, bueno, cosas materiales, sí, mira, me regalaron este control y es lo más bonito que me han dado. Pero como tú querías saber qué era lo más bonito de todo, pues es saber que Dios me amó, saber que Él me ama, saber que soy su hijo. Porque Jesús dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. A veces las personas, incluidos los cristianos, pasamos por malos, o más bien, muchas veces los cristianos pasamos por malos momentos. Y como pasamos por malos momentos, creemos que no debemos de sonreír. Alguien cuenta un chiste a nuestro lado y, oye, mira, ven, te animo. Pero ¿cómo quieres que me anime si así como estoy? ¿Cómo quieres que rías y que no sabes lo que me está pasando? ¿Cómo quieres que disfrute? ¿Qué no sabes que estoy de luto? ¿Qué no sabes que perdí esto? ¿Qué no sabes? Pues sí, pero no somos llamados a eso, no sé si me explico. Y a veces nos encerramos tanto en lo que nos pasa que dejamos de disfrutar las pequeñas cosas que suceden y que pudiera usar Dios, su Espíritu Santo, para traer gozo a nuestra vida. Y por eso vemos algunos cristianos, quizás como su servidor, que somos amargados. ¿Eres un cristiano amargado? ¿Soy un cristiano amargado? Porque el Espíritu Santo anhela darnos el gozo
de tener a Cristo. 2, va de la mano. El gozo en medio de la prueba. Vamos a Hechos capítulo 13, versículos 50 al 52. Y mientras ustedes llegan a Hechos 13, 50 al 52, bueno, vamos a leer este. Y ahorita quiero traer a la memoria Romanos 8:15 y Gálatas 4:6, un pasaje muy interesante. Dice, darnos gozo en medio de la prueba. Hechos capítulo 13, versículos 50 al 52. Dice la palabra de Dios: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ojo, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Tal vez la pregunta es obvia: ¿por qué estaban llenos de gozo según el versículo 52? De acuerdo a lo que dice la última parte, porque estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Ya nos damos cuenta? Eso es lo que trae la llenura del Espíritu Santo, el gozo. Ellos habían pasado por una situación complicada, por una situación difícil, pero ellos estaban llenos de gozo. La pregunta es ¿por qué? Porque no lo busquen. Les voy a leer Romanos 8:15. Dice, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y dice Gálatas 4:6, y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es decir, el Espíritu Santo en nosotros nos va a llevar desde el primer momento de la salvación hasta el último momento de nuestra vida a clamar, Padre, Padre, a buscar a Dios con gozo, con anhelo, con deseo, con decisión. Así que cuando yo dejo de buscar a Dios con ese anhelo con el que un niño desea recibir a su padre, no estoy permitiendo que el Espíritu Santo me haga experimentar gozo en medio de la prueba y por lo tanto llenura. 3, ya estamos hablando de darnos gozo, de tener a Cristo, de darnos gozo en medio de la prueba, pero también de darnos gozo por hacer la voluntad de Dios. Lucas capítulo 10, versículos 17 al 21, pero solamente voy a leer el 17 para economizar un poquito el tiempo. Dice Lucas capítulo 10, versículo 17. Voy a leer la palabra de Dios. Dice, y volvieron los 70, ¿qué dice? Con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Yo le pregunto a los hermanos que están aquí, que han ido a Tlaxcala, que están yendo ahorita a Colman, honestamente, ¿cómo uno regresa en la tarde? Cansado, con el calor, ¿verdad? Hermano Esteban, después de manejar 2 horas y estar por allá todo el día caminando en medio del polvo, del sol, es cansado. No podemos negarlo, es cansado. Llega uno polveado, quemado del sol, pero vienes contento porque oye, me escuchó una palabra y le hablé a hicimos el otro, hicimos aquello, y gracias a Dios. Pero si vamos y decimos, no, pues no es posible, un montón de calor, un montón de polvo, un montón de tierra, un montón de esto, un montón del otro, un montón de aquello, y no es posible. A ver, espérame. Entonces, tu intención al ir a la obra de Dios, ¿cuál era? Porque cuando vamos a hacer la obra de Dios, Dios espera que volvamos con gozo. Yo pienso, déjenme pensar como humano, ¿verdad? Porque no soy otra cosa sino eso, ¿verdad? Carnal. Yo creo que a los 70, alguno por allí, alguien también, digo, en aquel entonces no había folletos, pero si vivieran hoy, yo creo que a alguno de ellos alguien arrugó el folleto y se lo aventó en la cara. Yo no creo que a los 70, a donde quiera que iban, todo el mundo le recibía, y cuando les hablaba de Cristo, le decían bienvenido, pásale, qué bueno que me... ¿O sí? ¿Verdad que no? Yo no creo, honestamente no creo.
Porque yo no creo que la gente del tiempo de Jesús o de la época apostólica viste de ser distinta a como es la gente de hoy. Pero ellos regresaron con gozo por las pequeñas o grandes cosas que experimentaron. Eso es lo que quiere hacer, hermanos, el Señor con nosotros. Y lo más hermoso que una persona puede experimentar es gozo. Es mejor que tengamos arrugas de tanto reírnos, de tanto gozo, que tener arrugas de enojo. Porque las dos cosas a lo mejor, porque luego estamos así, ¿no? Con el rostro fruncido y así como. Oye, ¿viste la cara que puso el hermano Germán? Sí, estaba enojado, estaba bien enojado. Y que ríes y estás contento y se te estiran los músculos, ¿verdad? Y se te hacen aquí no sé cómo se dicen, las patas de gallo y todos. No importa, hermano, pero si son de gozo, gracias a Dios. Eso es lo que el Señor quiere en la vida de un discípulo. ¿Qué anhela el Espíritu Santo, hermanos? El Espíritu Santo anhela que Cristo sea una realidad en nuestra vida. Me gustó mucho esta frase. Anhela que el Espíritu Santo sea una realidad en nuestra vida. Que no estorbemos su obra. Que le permitamos llenarnos, darnos gozo. 4, darle poder a nuestra predicación. Hechos capítulo 4, versículos 21, 22 y después 29 al 31. Darle poder a nuestra predicación. Ay, hermanos, qué maravilloso sería. Yo tengo tiempo orando por esto y no sé si lo voy a ver en mi vida, pero si no, hermano, ojalá que lo veas tú, que lo vivas tú, porque yo le estoy pidiendo a Dios que eso pase en la vida de la iglesia de Arenal. ¿Y sabes qué le estoy pidiendo a Dios? Señor, que llegue que en esta época veamos a las multitudes caer rendidas a los pies de Cristo. Que caiga rendida a los pies de Cristo. Yo le estoy orando a Dios que Él levante, y creo que, y no lo he dicho muchas veces, no una iglesita allí en Muñoz y otra iglesita aquí en Islahuaca y otra en Acolman, no, y otra en Astilleros y otra aquí en Arenal, no, una mega iglesia, una iglesia grande. Que vengan esos tiempos en los que, así como dice la palabra en Hechos, miles caían rendidos a los pies de Cristo. Y yo ahora que estamos yendo a Colman y a Islahuaca y a los 4 lugares, ¿verdad? Le digo, Señor, y que destruye la obra que el enemigo ha hecho en esos lugares con tantas religiones falsas, con tantas filosofías, y que la gente por multitudes acepte a Cristo y glorifique tu nombre y se reúna y llore y se levanten allí pastores y maestros y cosas grandes. Pero para que eso suceda, usted y yo tenemos que depender del Espíritu Santo para que le dé poder a nuestra predicación. Dice Hechos 4, 21, 22 y 29 al 31. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos no oraron para que no hubiera amenazas. Oraron al Señor para que Él mirara las amenazas. Oraron al Señor para que Él actuara y que a pesar de eso ellos hablaran con denuedo. ¿Sí se dan cuenta? Hay ocasiones en las que entonces inconscientemente oramos equivocadamente. Señor, vamos a ir a hacer la obra, ayúdanos para que no haya ninguna oposición. No, le estamos pidiendo a Dios que las multitudes caigan rendidas a los pies de Cristo, pero eso no significa que no va a haber oposición. ¿Sí me explico?
Pero si yo le digo, Señor, que con denuedo hablemos tu palabra y haz milagros, Señor. Yo creo, hermanos, en un Dios de milagros. Hermanos, los milagros no están limitados a ciertas iglesias o denominaciones, no. Porque ese es el poder de Dios. Y tenemos que orar al Señor para que obre su poder. Y dice la palabra, yo no puedo imaginarme la situación. Ellos estaban congregados, tembló y todos son llenos del Espíritu Santo y hablan con denuedo. Dice el Señor, ok, ¿quieres conocer mi poder? Veo tu corazón, veo tu anhelo, veo tu deseo. Adelante. Y se muestra el lugar y actúan ellos, hermanos, de una manera. Notemos lo importante de la oración. La oración no es pedir que lo malo no ocurra. Es pedir que a pesar de eso prediquemos con denuedo. Y estos hombres, esta iglesia, predicó con denuedo la palabra de Dios. 5. Darnos fortaleza interior. Efesios capítulo 3. Ya me estoy encaminando a la recta final, hermanos. Regálenme unos minutos más. Efesios capítulo 3, versículo 16. Estamos hablando de el Espíritu Santo, hermanos, y el discípulo. El Espíritu Santo, que es Dios, el Espíritu Santo, que es Dios, tiene un anhelo profundo de hacer una obra maravillosa en la vida de cada uno de nosotros. Y un discípulo de Cristo le permite hacerla. Él quiere darnos fortaleza interior. Dice Efesios 3:16, Pablo está hablando acerca de la oración que él hace por la iglesia. Y dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por quién? Por su Espíritu. Hermano, ¿te sientes debilitado? Me siento debilitado, temeroso, angustiado, afligido, preocupado. Es válido, soy humano. Hay que orar a Dios para que Él me fortalezca, para que me dé ese valor que necesito, ese ánimo, esa fuerza, ese poder salir, ese hallarle propósito a la vida, sentido a la vida. Y finalmente, Él anhela hacer que nuestro testimonio sea visible. ¿A qué me refiero con esto? A que llegue el día en el que cuando alguien piense en un cristiano maduro, piense en ti. Que en una conversación diga, si tú pudieras mencionar a un hermano de tu iglesia maduro, ¿a quién mencionarías? A tal y tal hermano. Y que en esos estemos nosotros. No sé si me explico. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 6, versículo 3. Siempre me ha llamado mucho la atención este verso. Siempre me ha llamado mucho la atención toda la porción, en realidad, no nada más este verso, toda la porción, pero por tiempo solamente voy a leer este verso. Hechos 6:3. Busquen pues hermanos de entre ustedes a 7 varones, uno de buen testimonio. A ver, alguien quizás le preguntaría a los apóstoles, a ver, hermanos, ¿a qué se refieren con eso de buen testimonio? Dice, llenos del Espíritu Santo. Eso ya cambia las cosas. ¿Sí van conmigo? Eso ya cambia completamente las cosas. Dice, busquen varones de buen testimonio, para que quede claro, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. La pregunta es, ¿cuántos meses tenían que esperar para buscarlos? ¿Cuánto tiempo les iban a dar para demostrar que eran sabios, que eran de buen testimonio y que estaban llenos del Espíritu Santo? Ellos podían voltear rápidamente y rápidamente encontraron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 varones. Y no sé si porque eran todos, pero hubo un número determinado allí. Era evidente, era visible a los ojos de los demás que esas personas eran personas con un testimonio notable. Hermanos, oremos de verdad que Dios haga eso en mi vida y en la tuya, en la nuestra, en la iglesia.
aquellos hermanos que están en la transmisión y que tal vez no son parte de nuestra iglesia, pero que tienen a Cristo en su corazón. Decirle: Señor, yo voy a vivir una vida tan dependiente de ti, que cuando alguien en mi iglesia piense en un cristiano maduro, piense en mí. Que cuando se necesite a alguien sabio, de buen testimonio, para llevar a cabo una tarea en la iglesia, piensen en mí. Terminemos con Lucas 2, 25 y 26. Lucas capítulo 2, versículo 25 y 26. Y no que digan: el hermano Germán, no, pero si el hermano viene cada que quiere. ¿No has visto que lo ves cada aniversario, lo ves cada celebración? Y cuando va, no hombre, o sea, llega tardísimo, casi llega al amén. No, yo te dije hermanos maduros, hermanos fieles. Dice la palabra de Dios en Lucas 2, 25 y 26. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, Lucas, es un hombre que se dedicó a investigar a detalle antes de escribir su evangelio. Y cuando él va a escribir acerca de un hombre llamado Simeón, dice que era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Cómo determinó Lucas que el Espíritu Santo estaba sobre él, hermanos? Se veía en su vida. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Qué hermoso. Conclusión: el Espíritu Santo y el discípulo son dos personas con una comunión continua, constante, creciente. De tal manera que el Espíritu hace una obra tan hermosa en la vida de ese discípulo que cualquier persona puede ver que es alguien que está dependiendo de él. Ese es un discípulo de Cristo. Dios les bendiga, hermanos.